Hola a todos de nuevo, soy José Crespillo. Estoy aquí con vosotros para un nuevo vídeo de MTB Pro y Maillot Mag, siempre relacionado con el mundo de la bicicleta clásica. Hoy os traigo la que quizás sea la pieza más icónica y espectacular del mountain bike clásico, la Tioga Disc Drive, una rueda que se creó precisamente para romper con todo lo establecido, una rueda que no tenía radios, que estaba construida con un hilo de Kevlar y que era súper espectacular, tanto visual como sonoramente. Así que si queréis saber más sobre ella, no os perdáis este vídeo. Para saber más sobre esta rueda, nos vamos a plantear tres preguntas. ¿Quién? ¿Por qué? ¿Y cómo? La primera pregunta, ¿quién? Bueno, pues esta rueda fue diseñada e ideada, inventada por un ingeniero japonés que se llama Tadashi Yashiro y que en su momento trabajaba para Sugino Cycle Industries. Y gracias a la ayuda de esta empresa consiguió desarrollar este pedazo de rueda tan espectacular. La patente la presentó el 13 de junio del año 1989 y tan solo unos meses después la rueda ya estaba circulando y corriendo por todas las pistas y los senderos del mundo. La segunda pregunta, ¿por qué? Bueno, se diseñó esta rueda en concreto porque las bicicletas de últimos de los 80 y primeros de los 90 en la montaña no tenían suspensión. Las suspensiones todavía estaban un poquito lejos de ser desarrolladas como Dios manda o como las conocemos a día de hoy. Esta rueda proporcionaba cierta capacidad de amortiguación y de flexión a la rueda para hacer que esas bicicletas rígidas de los 90 fuesen más cómodas de conducir. Y la última pregunta, ¿cómo? Bueno, pues si veis esta rueda que tengo aquí conmigo, la Tioga Disc Drive Pro, fijaros, no tiene radios, tiene un hilo de Kevlar que está trenzado desde el ala del buje hasta las cabecillas de una forma geodésica. De aquí lo de Geodesic Webbing que habéis visto muchos de vosotros anteriormente. Y dejarme que tire de chuleta, os voy a explicar qué significa el término geodésico. Bueno, en geometría define la línea mínima que une dos puntos en una superficie dada. En este caso no es una línea, es un hilo de Kevlar que está especialmente estudiado para que se cruce en diferentes ocasiones para disipar mejor la energía de los impactos. De ahí lo de geodésico, Geodesic Webbing. Vamos con la parte técnica de esta espectacular rueda. Para que lo entendáis mucho mejor, tengo conmigo aquí algo muy espectacular, aún más que las propias ruedas, que si ya son difíciles de encontrar en buen estado, no os podéis imaginar lo que supone tener una rueda nueva aún en su caja y por montar. Esto es un auténtico unicornio. Como veis, tenemos el manual de instrucciones. Aquí se explicaba perfectamente y paso a paso el modo de montaje, que luego veremos en detalle. Y un detalle también muy curioso, 100 kilos máximo para rider y bicicleta. Si pesabas más, no podías usar esta rueda con riesgo de romperla. La cajita en la que venía todo el hardware, es decir, tornillería, una llave especial para apretar los tornillos que unen la Disc Drive al ala del buje y al aro, recambios, más tornillos y también un pegamento, un sellante para dichos tornillos. Y vamos a ver quizás la parte más alucinante de todo, que son las planchas. Las planchas, estás hablando en plural. Sí, muchos de vosotros pensabais que la Tioga Disc Drive era una rueda lenticular al uso de una sola pieza, pero no lo es. Fijaos en esto. Se tratan de dos láminas, dos planchas, que van por separado a ambos lados del buje y que juntas hacían una sola pieza. Vamos a ver en detalle una de estas planchas, que por cierto, las dos juntas pesaban tan solo 350 gramos, eran realmente ligeras. Si os fijáis, a pesar de ser muy estrechita, aquí había tres láminas, ¿sí? Como un sándwich, dos de plástico y una en medio, que podéis ver aquí, y que es un aluminio texturizado, que se usaba para evitar que alguna rama o cualquier otro elemento se introdujera dentro del hilo de Kevlar y lo rompiera. Os voy a explicar también ahora cómo se montaba esta rueda sobre un buje y un aro. En la publicidad de Tioga nos vendían un poco la moto de que era tan sencillo como unas ruedas convencionales, pero no lo eran tanto. Si querías tener tu Tioga Disc Drive bien montada, tenías que llevárselo a un buen profesional y que supiera lo que estaba haciendo. Fijaos, como os he comentado antes, se trata de dos planchas a las que había que dar tensión y montar sobre un buje y un aro. En este caso había que atornillar esta parte interna de la pieza metálica en el ala del buje y estas cabecillas que veis aquí irían en la parte inferior del aro y a su vez están atravesadas por unos pequeños tornillos que es lo que daban tensión. Una vez estos elementos estaban montados tanto sobre el buje como sobre el aro, había que dar tensión, había que aparaguar como una rueda convencional,
había que estirarla en el suelo y comprobar la tensión con una herramienta especial. Así que, como os digo, no era realmente una cosa muy sencilla de hacer. Como os he comentado cuando he sacado antes el manual, recordad, no podías superar el límite de 100 kilos entre rider y bicicleta, si no corrías un riesgo muy serio de cargarte esta rueda tan cara y tan especial. Voy a pasar a explicaros ahora lo más importante, la razón de ser de esta rueda, y es cómo funciona. Primero, tenéis que tener en cuenta una cosa muy importante. Los que pensabais que se trataba de una rueda lenticular, tenéis que cambiar el chip. Esta rueda no es como una rueda de pista, que es una rueda que es una lámina de carbono totalmente rígida. No. Esta rueda, como os he explicado, es flexible, amortigua, con lo que tenéis que pensar que el eje es, por decirlo de alguna forma, flotante, ¿vale? En función de cómo se estiraba y comprimía el hilo de Kevlar, el buje nunca estaba en la misma posición, con lo que nosotros sentíamos en la bici esa sensación de amortiguación. Fijaos que el buje podría flexar de adelante a atrás, de un lado a otro, e incluso de forma lateral, con lo que tenemos esa sensación de amortiguación en esta rueda. Lo más interesante de esta rueda, de este inventazo, es cómo disipaba la energía de los impactos. Imaginaros una rueda convencional de radios. Si tenemos un impacto aquí, por ejemplo, los radios disiparán la energía de esta forma y nos lo transmitirán directamente al cuadro o a la horquilla. En este caso no funcionaba así, porque cuando recibíamos un impacto, la energía se disipaba de esta forma alrededor de todo el hilo de Kevlar y además se producía un efecto muy curioso, que era el efecto tirachinas. Estaréis flipando muchos, ¿sí? Cuando entrabas con mucha fuerza en una curva y te apoyabas fuerte en ella, en un peralte, la rueda liberaba toda su energía y te lanzaba adelante como un Sputnik. Era algo espectacular. Vamos a ver ahora toda la gama que estos japoneses tan inteligentes ponían a nuestro alcance a los que montábamos en bici por los senderos en el resto del mundo. Como sabéis, había dos marcas. Sugino, que es la principal, la que impulsó y ideó todo este sistema, y luego Tioga, que compró la patente, pero que curiosamente es la que más conocimos nosotros aquí. Porque, bueno, acordaros de pilotos como John Tomac y compañía. Siempre llevaban las Tioga Disc Drive. Pero os voy a comentar, había dos versiones de la misma rueda. Una que era la Comp, que es la que acabamos de ver, con esta malla de aluminio interna, y la versión Pro, que sería esta otra, que no llevaba dicha malla de aluminio, era totalmente transparente. ¿Y qué pasaba con esta rueda? Bueno, que era algo más ligera, pero también tenía un riesgo más alto de romperse. En estas dos ruedas que tengo aquí conmigo, vamos a ver otra gran diferencia también en ambas ruedas, y sobre todo en las diferencias que había según fueron evolucionando. Una de ellas, como veis, aquí tengo esta Tioga Disc Drive Pro, y tengo también esta Sugino Tension Disc, que siempre cambiaba el nombre, acordaros, Sugino Tension Disc y Tioga Disc Drive Pro. Las grandes diferencias entre los primeros modelos y los últimos que se comercializaron fue la forma en la que se inflaban las ruedas. Fijaros qué sistema tan arcaico y tan raro para poder hinchar la Disc Drive antigua. Necesitabas este adaptador y en un agujerito que se abría aquí en una de las láminas había que acertar para enganchar la válvula y poder hinchar la rueda. Era bastante farragoso y bastante lioso, pero los modelos posteriores ya vinieron con una solución mucho mejor. Ya no hacía falta un adaptador, ahora podías directamente meter aquí tu bomba de hinchar e hinchar la rueda correctamente. Después de haber visto la Sugino Tension Disc y la Tioga Disc Drive Pro en sus versiones Comp y Pro, vamos a ver también una auténtica rareza, otra de esas cosas que a día de hoy todavía no entendemos cómo se les ocurrió hacer, pero aquí está, un auténtico unicornio, fijaos en esto. Una Sugino Tension Disc para rueda de carretera, de 700. También en formato parecido al de la Pro, transparente, muy ligerita, pero claro, hablábamos de que esta rueda flexaba, que amortiguaba, y en la carretera lo que buscamos precisamente es rigidez para poder pasar todos los vatios a la pedalada, así que esta rueda no tuvo mucho éxito y no cuajó en el mercado, pero no deja de ser igualmente espectacular, ¿verdad? Os voy a contar ahora algunos datos muy curiosos sobre la historia y la aparición de esta rueda en el mercado y en el mundo, y es que la rueda, cuando todavía era un prototipo en el año 89, batió el récord del descenso mamut kamikaze con un piloto que todos conoceréis, con John Tomac. Además, en el año 1990, un grupo de locos estadounidenses se les ocurrió atravesar toda la antigua Unión Soviética, 7.500 millas, con una rueda Disc Drive, y nos dijeron que no tuvieron ni un solo problema mecánico con ellas. Pero el mayor logro, el mayor éxito de esta rueda fue que en el año 1990, en los campeonatos del mundo, los primeros campeonatos del mundo, este señor que tengo aquí en mi camiseta, Greg Herbold, fue el primer campeón del mundo de descenso. ¿Con qué? Sí, con una Tioga Disc Drive. Casi nada, ¿verdad? ¿Qué convirtió a esta rueda en todo un icono y en la pieza más deseada en la época?
Bueno, la gente de Tioga nos comentaba que la rueda era aerodinámica, aunque bueno, eso había que haberlo discutido un poquito. También nos decían que era irrompible, que duraba lo mismo, que tenía la misma vida útil que una rueda de radios normal y corriente, cuando no era así. Esta rueda era muy sensible, era muy poco fiable y prácticamente se rompieron todas. Es por eso también por las que a día de hoy quedan muy pocas unidades, a pesar de que aquí veis unas cuantas. Esto es muy raro y menos aún una nueva. Y otra cosa también muy interesante es que era muy cara. Eran 70.000 pesetas de la época, recordad. 1990, 70.000 pesetas eran casi el sueldo de un obrero medio y lo que costaba una bici de gama media, con lo que todo el mundo no podía permitirse una rueda de estas características, y menos que se rompiese a las pocas carreras de uso. Imaginaros lo que era eso. Por otro lado, recordad que el montaje era laborioso y farragoso, tenía su tela. El inflarla también tenía lo suyo, pero aún así vamos a quedarnos con lo mejor de esta rueda, una rueda que se convirtió en todo un icono y en objeto de deseo de la gente que competimos en aquella época, bueno, y de los que coleccionamos bicicletas también a día de hoy. La Tioga Disc Drive o la Sugino Tension Disc convertían tu bici en un auténtico cohete espacial, tanto visual como sonoramente. ¿Por qué? Sí, porque esta rueda hacía un ruido espectacular, sonaba como tambores del infierno, parecía que había una guerra, y podías escuchar a los pilotos bajar por la montaña a toda velocidad con este espectacular zumbido que prometía y que daba esta rueda trasera. Wearing that Skinstead, cutting through the air on that special rally composite bicycle. Espero que este vídeo os haya gustado mucho y ya sabéis, podéis dejarnos los comentarios aquí debajo y trataremos de responderos. Ya sabéis también, dad like, suscribíos, pulsad la campanilla esa por ahí. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!